Muy bien, pues vamos a comenzar esta plática acerca de la cuenta de los aztecas, la cuenta del tiempo. En este caso nos va a exponer Arcano sus conocimientos. Adelante. Vamos a hablar de la cuenta que llevaba el antiguo Nahua, el antiguo habitante que vivía en el continente Anahuaca. Por no denominarlo con un nombre como calendario azteca o calendario mexica. Realmente era la cuenta que utilizaban los nahuas. Vamos a empezar con descifrar para empezar a hablar del Tonalpohualli o de la cuenta de los días, tenemos que tener un marco de referencia, un marco para compararlo, que va a ser nuestro calendario, el calendario que actualmente utilizamos, la cuenta que nosotros utilizamos para tratar de ajustarnos a los sucesos astronómicos, que realmente es eso. Entonces, para empezar, vamos a ver que el año trópico, mide 365.242198, los que se parecen, los que no tienen nada que ver. 9, 7 y 8, 1. Todo eso es el número, lo que tarda nuestro planeta en darle la vuelta al Sol, medidos desde la superficie del trópico de nuestro trópico planetario. Nuestro trópico planetario. Entonces tenemos que esa es la medida. Esa es una constante, dice ahí el que estudia esto, y luego lo que sigue además son números que van variando. ¿Por qué van variando? Porque no somos un círculo total alrededor del Sol, sino somos una espiral que va trascendiendo a lo largo del espacio. Dentro de nuestro calendario tenemos el calendario egipcio, el egipcio que dura 365 días. Ellos se conocían los Nemontemi, que recordamos que nuestra cultura utiliza esos días, ¿no? Ellos utilizaban un año de 360 días más 5 Nemontemi. Es el calendario egipcio. Después de esto podemos tener el calendario juliano, el calendario juliano, que ahí ya tenemos una variación donde en la época de los Césares, el fraile Dionisio, ¿por qué lo recordamos? Porque viene bien marcado que él fue el que llegó a los días de 365.25. Él llega allá a fraccionar. Entonces, aquí tenemos un desajuste con el cosmos cada 4 años. Aquí tenemos un desajuste cada 160 años. Y después de esto, y siguiendo la misma línea, yo diría que es el mismo calendario, no hay diferencias, simplemente va habiendo variaciones. Tenemos el calendario gregoriano por el padre Gregorio, ¿verdad? Ellos ya utilizan una fórmula, eso es lo importante, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del calendario gregoriano? ¿Alguien la sabe? No. La fórmula del calendario juliano gregoriano es una regla que dice que son, híjole, ya se me olvidó. Tengo mi acordeón, pero quiero acordarme. La regla del gregoriano son 365 días, perdón. 365 días más. Yo creo que me va a hacer falta espacio. El borrador. Vamos a decir que son 365 días más un día cada 4 años. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? Sí. Pero no solo eso, ¿saben? Aquí lleva una resta de un día cada 100 años.
Esta es la regla. Es el ajuste. Más un día cada 400 años. Esa es la regla total del juliano. Perdón, del gregoriano. Juliano, es que creo que es lo mismo, pero ya son como las correcciones desde el calendario egipcio. No vamos modificando mucho, vamos corrigiendo. Entonces es como la finalidad o la historia de ese calendario o de esta fórmula, ¿no? Entonces tenemos que esta fórmula podemos acortarla, toda esta fórmula, podemos acortarla para que nos quede. ¿Qué es esto? 365, un día cada 4 años. ¿Qué es esto? Esto es un año de 365 días, punto 25. Todo eso es ¿cómo se llama? Con el día que se repite, ¿sale? Cada 4 años. Entonces tenemos esto, menos todo esto lo vamos a simplificar a menos 3 días, porque en 400 años, 3 días en 400 años, ¿sale? Vamos a ajustar esa fórmula. ¿A cuánto llegamos en esa fórmula? ¿No serían 4 días? Porque sería un día cada 100 años, serían 4 días en 400 años, más un día, entonces sería 5. No. Aquí estamos restando y aquí estamos sumando, todo por eso nos queda. Buena observación, señor José Luis. Yo también me trabé mucho en esa parte y realmente resolviendo esta parte de esa fórmula, que es el bisiesto circular y el antibisiesto. Entonces todo eso es nuestra fórmula. Sí. Y nos da 365.25. Sí. Por 400, vamos a hacer esta operación para saber cuánto dura el día en esta regla. Entonces tenemos que son 365 punto 25 por 400. ¿Por qué 400? Porque son los días que estamos, son los días de la regla. No, son los años, no son los años de la regla, de esta regla que estamos utilizando. Por eso, a esto todavía le vamos a quitar 3 días, ¿verdad? Sí. Entonces esa operación nos da un total de 365.2425. Esa es el año gregoriano. Entonces ya aquí cada vez nos vamos acercando más a este número, ¿no? Que es el año del trópico. Entonces, dentro del náhuatl, de la cuenta. Eso que le llamas trópico, ¿es la eclíptica sobre la que circula la Tierra alrededor del Sol? No, el trópico es la franja que delimita el plano más cercano al Sol. Nuestro planeta está así, pero también así. No estamos como así bien derechitos, sino también de lado. Entonces el planeta por eso tiene ese cambio de estaciones, porque no queda derechito, sino el círculo está como de ladito y hace que nuestra franja ilumine de 4 maneras diferentes. Bueno, el trópico ilumine de 4 maneras diferentes. Es el que divide nuestra Tierra, el punto más cercano de la Tierra al punto más cercano del Sol. Eso es el trópico, el año trópico. Eso es lo que ahora la ciencia ya sabe que mide eso, ¿no? El náhuatl también tenía su fórmula, pero yo diría que para antes entender la fórmula de los náhuatl, tenemos que sustentarlo. Sí, ya borramos el número, ahorita lo volvemos a apuntar. Esto es básico para alguien que sepa, que lea los tonales o que saque su tonalama o que nos hable de esta cultura. ¿Por qué es básico? Porque es la forma en la que el náhuatl veía el mundo, como lo concebía, ¿no? Entonces tenemos otra vez el año trópico, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que era? 365 días,
24, 21, 98, los iguales, y luego siguen los diferentes, que es 9, 9, 7, y luego los últimos. Todo eso es más una serie más de números por acá, ¿verdad? Bueno, para entender esto tenemos que ver cómo sustentarlo. Hay una manera que me gusta mucho porque es una manera que podemos apreciar de cualquier manera, ¿verdad? Vamos a poner aquí una línea que va a ser lo de Cristo, la época de Cristo, ¿verdad? Aquí de este lado vamos a tener un periodo que es el periodo según la arqueología, según la academia, según la arqueología, el clásico, el periodo clásico. Antes de un periodo clásico está el protoclásico. Vamos a ponerlo por acá arribita. Protoclásico. Y más acá arribita puede estar el periodo olmeca. Y por acá hasta arriba el formativo. ¿Sabes? Aquí abajo, después de esto, la academia nos puede mandar el siguiente paso a posclásico. Pero hay un maestro de arqueología que lo divide bien, que es el maestro Piñachain, que él nos dice que aquí entre estas dos hay una otra acumulación de información. Él le llama epiclásico. Esto tiene una duración de alrededor de 500 años entre cada periodo, nos dice la arqueología. Todo esto nos dice la arqueología, ¿saben? Sí. Vamos a empezar entonces a desglosarlo. En el periodo clásico, la hegemonía, el esplendor, se lo lleva a la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán eclipsó todo el mundo. En este periodo que va del siglo I al siglo VI, en todo el lado del continente anáhuac, en todo, se encuentran arte y se encuentra escultura teotihuacana, con los números, con las figuras teotihuacanas. Entonces, en este siglo, en este periodo de la historia, en este tiempo, desde el siglo I al VI, se la lleva a Teotihuacán. ¿Verdad? Después de esto, después de que Teotihuacán colapsa, o diría yo, después de que Teotihuacán es ofrendada, pues es cubierta de tierra, por cuestiones religiosas, surge el epiclásico. En el epiclásico hay ciudades muy importantes que es Xochicalco, por favor, Tula. Xochicalco. ¿Perdón? Tula, ¿no? Xochicalco. Xochicalco. Es que Tula lo tenemos de este lado, el esplendor de Tula lo tenemos. Antes de Teotihuacán. No es cierto, Tula lo tenemos exactamente en este. Tenemos Xochicalco, tenemos aquí Mitla. No es cierto, no es Mitla, es Chichen Itzá. Mitla es después. Es Chichen Itzá. Aquí tenemos Chichen. Y aquí tenemos Tula. Aquí tenemos Cholula. Estas son las tres ciudades que eclipsaron en este momento. En el posclásico, en la época del conquistador, ahí tenemos también varias ciudades que denominaban el poderío del continente, pero quien se lleva el título es el Tenochca, el azteca, ¿no? El que era de Azteca, decía él, el Tenochtitlan. Tenochtitlan. Y los mayas. Tenemos que entender que no es una cultura que desaparece, No. sino va viendo un Evolucionando. dinamismo. Ahorita vamos a ver. Antes de Teotihuacán, en el periodo posclásico, tenemos ahí a Cholula. A mí me gusta mucho así, una de las ciudades es preclásico, no posclásico. posclásico, protoclásico, antes. Sería Cholula. ¿Por qué me acuerdo de Cholula? Porque, sí, perdón, no, aquí no es Cholula, aquí es Tula. Tula. Aquí tenemos Cholula.
Cholula. ¿Por qué me acuerdo de Cholula? Porque si aquí tuvo su esplendor, Cholula cuando llegó el español fue atacada. ¿Por qué fue atacada Cholula? Porque Cholula era la sede de la zona del movimiento religioso. Cholula contenía a los sacerdotes que difundían la toltequidad, la toltecayo. Entonces, de alguna manera, cuando llega el español, llega la cristiandad, ellos saben que tienen que entrarle a la religión. ¿Por qué? Porque es la manera de desarticular también el pueblo anahuaca, ¿no? De alguna manera el español no sabía esto, alguien se lo dijo, hay planes, hay guerrillas dentro de esto, hay guerras, dentro de estas ciudades hay rencillas. Pero entonces Cholula pervivió hasta acá, no, hasta Teotihuacán. En cambio, Teotihuacán desapareció. No, puede estar ahí, ¿saben? Pero la hegemonía, el esplendor, quien eclipsó todo el continente fue Teotihuacán. No que no estuviera Cholula, no que no estuvieran las demás ciudades, ¿sí me entienden? Las demás, como Xochicalco, yo diría, pudo haber estado Xochicalco, pero de una manera, cuando Teotihuacán cae, o cuando una de estas ciudades cae, el recurso que las demás ciudades le mandaban, ya no llega, ya no va para allá, ¿no? Sino se queda en la ciudad. Entonces yo imagino que Xochicalco, después de que Teotihuacán cayó, Xochicalco que mandaba dinero, mandaba provisiones, pues él se queda con ese recurso y ahora Xochicalco empieza a crecer, ¿no? Imagino yo que si Teotihuacán estaba dividida en los barrios y de alguna manera Teotihuacán tenía sacerdotes, cuando cae Teotihuacán, los sacerdotes regresan a Xochicalco, ¿no? Entonces, si Xochicalco tenía 100 sacerdotes allá, regresan esos 100 sacerdotes. ¿A qué? A difundir la toltequidad, ¿no? A hacer dinámico esta onda, a hacer la dinámica. ¿Para qué? Porque ellos comprendían otras formas religiosas. Entonces, aquí tenemos Cholula, aquí tenemos Mitla, que es una de las ciudades, y Monte Albán. Eso es en el protoclásico. Monte Albán. Estuvieron muy cercanas esas dos ciudades. Monte Albán. Y yo diría que en el área, periodo Olmeca, o tiene otra denominación, también la academia le dice de otra manera, pero Olmeca es conocido. Es igual. Yo diría que Olmeca y Teotihuacán se parecen mucho porque llegaron a eclipsar. En esta época, que es del siglo VI al siglo... No, del 10 al 16 antes de Cristo, yo diría que todo Anáhuac tiene figurillas olmecas. Uno hace arqueología y encuentra figurillas de esa época, ¿no? Esto nos habla de un círculo nuclear en Oaxaca, Veracruz, donde se fomentó esta cultura, ahí donde está la mayor concentración, en esa ciudad que se llama La Venta, me parece. Sí. Ahí está el olmeca. Entonces podemos, desconozco cómo se le llama, ¿sabes? Tajín, ¿no? Tajín fue después. Sí. Es que lo que le digo, son ciudades que van caminando, pero lo que estamos ahorita denominando es como la ciudad que demarcó este periodo de la academia. Sí, no quiere decir que Monte Albán, no quiere decir que Tajín, no quiere decir que Mitla o las ciudades de Guatemala como Tikal, como Palenque, que no estuvieran, sino que en esta época ellas se eclipsaron, ¿no? Yo lo que le digo, el ejemplo de Cholula. ¿Por qué le hablo de Cholula? Porque cuando el mexica llegó, atacó Cholula. En la época del epiclásico, Tula desaparece, porque dice los anales de Cuautitlán, dice que Tula ataca a Cholula y los demás pueblos, imagino yo, se le van encima, porque es la forma religiosa, ellos eran los sacerdotes de la religión, ¿no? Entonces todos defendían la religión. Allí en Cholula era donde se formaban los sacerdotes, pero que era también para Cholula, pues que los estados aportaran un gasto, ¿no? Pero también imagino yo que siendo dinámico esta sociedad, cada 1040 años la religión les mandaba que la ciudad se desarticulara, ¿verdad? Como pasó aquí. ¿Para qué? Para que siguiera ese dinamismo. Entonces, si el mexica que iba en ascenso tenía contemplado seguir en el poder, tenía que desarticular la religión. Yo pensaría que a lo mejor el mexica, cuando llega el invasor, el mexica le ayuda a que aquellos hagan el genocidio de Cholula, ¿no?
Dice ahí las crónicas que fueron 3,000 personas las que murieron ahí en Cholula, un puro sacerdote, y nadie hizo nada. ¿Pero por qué no hace nadie nada? Como Texcoco, como Teotihuacán, ¿por qué no hace nada? Porque ya tenían rencillas. Entonces, si desaparece la religión y yo como mexica voy a lo alto, ya mi ciudad no desaparece a los 1040 años. Seguimos, ¿no? Y seguimos y tenemos el poder. Entonces hay un dinamismo, decía un maestro, es más complejo que un prehispánico y poshispánico. Esto era una guerra, era un dinamismo vivo. ¿Cómo lo hubiera? Ahora, regresamos a nuestro punto. Un habitante de aquellos tiempos. Imaginemos que ellos vivían con el calendario. Su nombre era basado a los días. Las esculturas, las pinturas, todos los vasos se tomaban el tiempo para poner en un vaso una fecha, ¿no? Ya sea su nombre, ya sea los cargadores, ya sea un tonal, una veintena. Entonces alguien que vivía con esos ciclos del calendario que primordialmente es el ciclo de 13 por 20 y el de 18 por 20, ¿no? Esos son la trecena y los meses, ¿no? Ellos vivían sobre esos ciclos. ¿Cómo le hubiera llamado un habitante de cualquier época? Sabemos cómo le llama el mexica, pero ¿cómo le hubiera llamado a esa historia? ¿Cómo le hubiera llamado? El mexica le llama de una manera muy especial a esa época. ¿Usted sabe cómo le llaman? No. Ahí es donde entramos al punto. Ellos le llaman casa, conejo, caña y pedernal. ¿Saben? Ellos utilizaron la serie de casa, conejo, caña y pedernal. Los habitantes de Tenochtitlan. Así de acordarme, luego recuerdo que Teotihuacán tiene los cargadores, porque esos son los cargadores de Zipacli, o como le dicen, como me gusta también que le digan, la serie de dragón. Tiene la serie de casa. 520 años después de la serie de casa, aquí es la serie, el epiclásico Xochicalco, viento. ¿Por qué lo sabemos? Porque uno va a Xochicalco, que está bien cerquita y que es hermoso, y lo ve uno en la carretera y se ve blanco y se ve enorme, y ellos tienen cargadores de viento, la serie de viento. ¿Qué quiere decir? Que en sus monumentos tienen a viento, a venado, a hierba y a movimiento, ¿sabe? En la época de Teotihuacán, ellos en sus cargadores, en su manera de contar el tiempo, ellos llevan la serie de dragón, de muerte, de mono y de buitre. Nos vamos más para atrás, en el periodo protoclásico. Uno encuentra en Mitla, yo que he visitado Mitla, ahí en Mitla uno encuentra esos cargadores que son de la serie de Flor. Antes de Zipacli va Flor, la serie de Flor, que son flor, serpiente, perro y águila. Si ponemos la misma regla y regresamos al periodo olmeca, ellos tienen otros cargadores, los cargadores de lluvia, la serie de lluvia, que son lluvia, pues pali, agua y ocelote. Si seguimos retrocediendo, atrás van a haber otros cargadores. Atrás de este periodo, en el periodo formativo, van a ser los cargadores de pedernal, casa, conejo y caña, que son muy parecidos a los de Tenochtitlan, ¿verdad? Pero esta es la serie de pedernal y esta es la serie de casa. Entonces son diferentes. La arqueología nos lo marca así también. Hay un periodo de más de 500 años. De más de 500 años entre el cambio de cada régimen, de cada nomenclatura, exacto, ese es el término adecuado, de cada florecimiento de nuestra cultura. Entonces ya teniendo un poco en cuenta esto asentado, que realmente se ve, no necesito traer un códice, porque viene la información en códice también, pero esto se ve simplemente en la arqueología, ¿no? Y lo apoya la academia también. Ya teniendo en cuenta estas eras, entonces vamos a ver ahora la regla, ¿no? La regla que nos va a hacer concordar
el calendario con los astros, porque el calendario, o la base de los calendarios es reflejar movimiento celeste, ¿no? La gran diferencia del calendario náhuatl, o llamémoslo ya de la manera que a mí me gusta, Tolteca Xutlahuapali, la manera de contar de los toltecas, ¿no? Del tolteca, no del tolteca que dice la academia, que es el proveniente de la ciudad de Tula, que ellos le llamaban Tula, ¿no? Pero Tula simplemente significa capital. De ahí también viene el nombre de tolteca, de Tula, capital, de ciudad, de escuela, de conocimiento, de gente culta. Ahora uno ve la ciudad, uno dice ciudad y acúmulo de gente, desmadre, y antes no, antes era ser uno de ciudad, era ser una persona culta. Entonces de ahí viene el tema también tolteca, que fue creado cuando, yo diría, en el Olmeca, pero dice la academia, pero también en el Olmeca ya hay un calendario, ya hay fechas marcadas, entonces tuvo que haber un periodo formativo antes, ¿no? Entonces el calendario diría que viene desde antes de los Olmecas. ¿Esa academia que te refieres es academia, academia de arqueología? Ajá, pues la academia Mexicana de Arqueología, de Antropología e Historia. Entonces, vamos a resolver ahora la fórmula, ¿no? La fórmula náhuatl. La fórmula náhuatl nos dice que son, estoy con el acordeón también, para no equivocarnos, el Tolteca Xutlahuapali. El Tolteca Xutlahuapali nos habla que tenemos 20 de 18 días, perdón. 18 meses de 20 días. Ajá. Tenemos 20 días, la fórmula es 20 días por 18 meses, Sí, más 5 días. Más, aquí tenemos otra vez, ellos sacan el Nemontemi, que no solo viene en algunos códices, sino también en algunas crónicas. Entonces aquí le vamos a agregar un día, igual ellos cada 4 años. Pero te faltaron aquí 5 días porque aquí dan 360. Ah, perdón. Y más los Nemontemi, 360. Más un día cada 4 años. Nos quedamos que eran 20 días por 18 meses. Más un día. Más 5 días de Nemontemi. Más 5. Más un día. Cada 4. Cada 4 años. Sí, así está bien. ¿Está bien? Entonces esta fórmula nos desarrolla. Perdón. Aquí la fórmula nos marca que cada 520 años, cuando se hace un cambio de cargadores, se ajusta el calendario y se quitan 4 días o se retrocede 4 días. El calendario en agua va avanzando, pero cuando hay un cambio de cargadores se retrocede. Entonces tenemos aquí que cada 520 años tenemos una pérdida de 4 días. La fórmula nos marca 1040 años. Entonces vamos a tener menos 8 días. Cada 1000 años. Todo esto por los 1040 años de la fórmula. Todo esto por los 1040 años. ¿Sí? Ahí, por los cargadores, ¿a qué te refieres ahí? Otra vez me repites tu pregunta. De los cargadores. Es que mencionas ahí los cargadores. ¿Qué se refiere? Ajá, ¿a qué menciona eso? Bueno, o sea, ¿qué se refiere? ¿A qué simboliza? ¿Qué es un cargador? ¿Puede ser tu pregunta? El cargador es el nombre del año que manejaba el náhuatl. El náhuatl manejaba 4 cargadores, no por año, sino ciclos de 4. Cuando llega el conquistador, aquí encuentra que el mexica llevaba los cargadores de caza, conejo, caña y pedernal. Ellos van haciendo ciclos y esos ciclos se acaban en 520 años. Al pasar de 520 años hay un cambio de cargadores. Esos cargadores se toman de la rueda de los símbolos, de los 20 símbolos. Entonces hay un cambio, hay un ajuste también. Ese ajuste es retroceder el cargador 4 días. ¿Para qué? Para que no... Ellos pudieron haberlo ajustado cada 100 años. Cada 100 años pudieron haber ajustado en el periodo de los 1040 años, de los 400, de los 520 años, ellos pudieron haber ajustado su calendario poco a poco.
pero decidieron hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Yo diría que porque de una manera, dentro del ciclo de la rueda de los calendarios, lleva rumbos y lleva esencias, ¿no? Como fuego, aire y tierra. Entonces, si uno cambia de uno a otro consecutivamente, se va a perder esa esencia de rumbos y de esencias, agua, tierra. Para que ellos no les pase eso, retroceden un salto de 4 días. Entonces el cargador ya no va a caer en un día desfasado, sino van a hacer que se alinee, no el día, sino el calendario. Realmente lo que se ajusta es el calendario. Entonces el calendario lo estamos haciendo que se ajuste. Esta Pero regla, ¿sí te quedó claro lo que es un cargador? Sí, ya. esta regla de los 8 días durante 1040 años nos da un periodo de ajuste de 9000 años. ¿Qué quiere decir? Que ya con este ajuste el calendario en agua se desajusta un día pasando 9000 años. El calendario anahuac, el calendario que utilizamos gregoriano, se desajusta un día cada 3500 años. O sea, se dice que nuestro calendario está sobre los 3000 y el nahua está sobre los 9000, ¿no? Por esa regla de quitarle esos días. ¿Qué seguíamos? Vamos a seguir descifrando esta regla. 18. Permítame tantito, quiero hacer un cálculo con mi calculadora. Bueno, entonces quedamos que vamos a resolver esta fórmula, ¿no? Sí. La fórmula de lo que nos marca los días o los ciclos y el ciclo. Y el ciclo, este ciclo es importante porque también en la cosmovisión del náhuatl nos hace ciclos con lo que se ajusta, con Venus también. Entonces, aquí tenemos que esta fórmula podemos desglosarla, toda esta fórmula podemos desglosarla a que tenemos 365.25 por los Nemontemi. Esto es igual a 365.25 por los 1040 años. 1040 años. Todavía a esto le vamos a restar los 8 días. ¿Sale? Vamos a ir resolviéndola y nos queda que esa operación nos da 379.860. ¿Saben? Aquí le vamos a restar todavía los 8 días. Entonces esta operación nos da 379.852, ya restándole los 8 días. Pero ahora esta es la forma, vamos a dividirlo entre 1040 años para saber cuánto dura, mediante la fórmula, cuánto dura un día. Entonces estos son 1040 años. Esta operación nos da el número, la duración del año, del Tolteca, Xiuhtlapúalli, ¿verdad? Entonces, esto nos da una operación de 365.2423.1. ¿Qué quiere decir? Que esto todavía se acerca más a esto, ¿verdad? Por eso es que nos coloca el Tolteca Xiuhtlapúalli en el rango de los 9000 años y en un calendario gregoriano en el rumbo de los 3000. ¿Por qué es importante? Aquí todavía no estamos tocando tonalamas, ni esencias, ni días. Simplemente estamos viendo calendárica básica que yo diría fácil de comprobar. Nos va a servir de base para... ¿A qué me refiero con esto? Es lo que le he dicho siempre, lo que yo le digo, lo que yo le comparto es para el grupo, para esta forma de pensar más nueva. ¿Por qué? Porque si usted se encuentra con alguien de la academia, alguien de la tradición, no le va a decir eso. Para ellos no hay años bisiestos, para ellos no hay ajuste, para ellos solo va a haber una serie de cargadores, ¿no? Que van a ser los cargadores de la época posclásica, ¿no? Del mexica, ¿no? Entonces, ellos se enfocan a que hay muchos calendarios. No hay muchos calendarios, hay un solo calendario. Hay una sola forma de contar los días que tenían. Todo esto se refleja en la arqueología, en vasos, hasta en códices. Entonces, no hemos empezado
Vamos a nada dejarlo ahí del porque ya se alargó Tonalá, un ni poquito, ¿no? vamos a dejarlo ahí. Entonces, Bueno, pues muchas gracias, Arcano, gracias, por, señor por José tu Luis. explicación. Ahora que lo Y veamos continuamos en otra sesión. vemos los errores. ¿Sí o no? O más o menos.